Dos palabras importantes aparecen en Levítico 23, y ambas palabras son traducidas como fiesta. Fiesta es traducida de la palabra hebrea moed. Moed significa una cita, un tiempo señalado, un ciclo o año, una asamblea, un tiempo determinado, un festival, una solemnidad. Y aunque es un ciclo anual, es ascendente, no lineal, de una revelación menor a una superior. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Proverbios 4:18. Es decir, en las Moed, Dios está precisando un tiempo determinado o un tiempo señalado en el cual Él está estableciendo un tiempo señalado con su pueblo. En el versículo 6 de Levítico 23 encontramos otra palabra hebrea que es traducida como fiesta, como está escrito: el 15 de este mes se celebrará la fiesta, en hebreo Haj, de los ácimos en honor de Adonai. Durante 7 días comeréis panes ácimos. La palabra hebrea Haj, que significa fiesta, solemnidad, fiestas, una reunión del festival, fiesta peregrino, se deriva de la raíz hebrea Hagá, que significa moverse en círculos, marchar en una procesión sagrada, celebrar, danzar, celebrar una fiesta solemne. Por tanto, en el judaísmo, las fiestas solemnes del Levítico 23 fueron dadas por Hashem para que nosotros pudiéramos entender verdades espirituales profundas acerca del Mesías y de su obra redentora. Y fueron dadas tanto para judíos como para los exgentiles que creyeron. Y en el judaísmo era y es entendido que las fiestas del Eterno son una sombra de las cosas por venir. Habló Adonai a Moisés, diciendo: habla a los israelitas y diles: solemnidades de Adonai que convocaréis como asambleas santas. Estas son mis solemnidades. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso completo, reunión sagrada en que no haréis trabajo alguno. Será descanso de Adonai donde quiera que habitéis. Estas son las solemnidades de Adonai, las reuniones sagradas que convocaréis en las fechas señaladas. Levítico 23, 1-4. Y dijo Pablo: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colosenses 2, 16-17. Pablo de Tarso nos dice en sus cartas que la herencia dada a los hijos de Israel, ahora los justos de las naciones, por su conexión con nuestro justo Mesías, también tienen acceso a esa herencia. Decir entonces que el ciclo festivo de la Torá no incluye a ellos es un error. Los gentiles también tienen una parte de su herencia en las fiestas. Y con el objetivo de entender lo sagrado y lo importante que son las festividades del Eterno, vamos a escudriñar este tema desde un punto de vista un tanto diferente.
the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua. Capítulo 7. Primera parte. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Para comprender las fiestas del Eterno, dadas en la Torá, y que Yeshua celebraba, tenemos que ver ciertas claves que son muy importantes para poder comprender después, de forma correcta, por qué la Torá, por qué la Escritura Sagrada, la Biblia hebrea, pone tanto énfasis en el ciclo festivo de la Torá. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la fuerza y la importancia que esto tiene para el pueblo de Israel, incluido Yeshua, y también para los justos de las naciones? Hay una diferencia entre la cultura bíblica y la cultura secular, de la misma manera que hay una diferencia entre la historia bíblica y la historia secular. Lo que hace la diferencia entre la cultura bíblica de la cultura secular es una sola palabra. Esa palabra es santidad. Esa es la palabra que la diferencia. Lo que estamos tratando de decir con eso es que cuando tú estudias las historias de las naciones, tú estás estudiando historia de las naciones. Pero cuando tú estudias la historia de Israel, tú estás estudiando historia sagrada, la historia del primogénito de Dios, escogido de entre todas las naciones. Por ejemplo, si estudiamos alguna de las 53 guerras que ha tenido España o cualquier otra nación, la pregunta es: ¿nosotros podemos aprender algo de la soberanía de Dios, de la inmanencia de Dios, del amor de Dios y de la gracia de Dios estudiando alguna de esas guerras o de esas batallas de España o de cualquier otra nación? Pero si vamos a estudiar otra batalla, la toma de Jericó por Yehoshua, por Josué, ¿qué puedes aprender del Dios de Israel estudiando esa batalla? Mucho. Mucho, porque ahí, en ese evento que tuvo lugar, Dios estaba involucrado directamente. De tal modo, cuando nosotros estudiamos historia secular o cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, esa palabra hace una gran diferencia. ¿Qué es la cultura? Lo mismo ocurre cuando estudiamos la cultura. ¿Cuál es la enorme diferencia que existe entre la cultura secular y la cultura bíblica? Nosotros podemos definir la cultura en su forma simple. Cultura es la forma de vida que caracteriza a un pueblo o a un grupo étnico determinado.
un pueblo o un grupo que comparten una misma historia, que comparten una misma religión, que comparten un mismo entorno geográfico, que comparten una misma fe, que comparten una misma ideología y que comparten prácticas y costumbres que son comunes a ese grupo. Cultura también es la manera de vivir un pueblo, incluyendo su ropa, su comida, sus fiestas o sus momentos de celebración. Por tanto, ¿quién es el creador de la cultura en las naciones? El ser humano. El hombre es el creador de la cultura. Los poetas, los filósofos, los sacerdotes, los religiosos, los intelectuales, los científicos, los sociólogos, los maestros, todas estas personas influyen notablemente en ir formando esos valores culturales que en un periodo determinado de tiempo identifica a un grupo étnico específicamente. Ese hombre o ese grupo de hombres que de alguna manera crea la cultura está lleno de cosas espectaculares, preciosas y maravillosas. ¿Por qué? Por una simple razón. Todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Maestro de Justicia de Israel y del mundo dijo en su enseñanza: «Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos». Mateo 5:45. En otras palabras, Hashem, cuando creó al hombre, no hizo excepción de personas. Los judíos no tenemos más neuronas que los no judíos. Los europeos no tienen más neuronas en su cerebro que los asiáticos. Todos tenemos 100.000 millones de neuronas. Y todos hemos sido dotados, por la sabiduría divina, de habilidades, capacidades y atributos que son iguales para todos los seres humanos, judíos y no judíos. Y entonces, debido al hecho de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, las almas que componen la humanidad están llenas de potencial, de riqueza y de grandeza. Los recursos más grandes de la humanidad no están en las minas de oro o diamantes de África, o en las minas de esmeraldas de Colombia, o en el petróleo de Arabia Saudí o de Venezuela. Los recursos más grandes que están escondidos en la humanidad están perdidos, perdidos en los cementerios. En la tierra descansan en paz millones y millones y millones de personas que tuvieron durante los años de su vida un potencial enorme, un potencial espectacular que nunca usaron. Es un regalo de Hashem para toda la humanidad, judíos y no judíos, porque todos somos hijos de un mismo Padre, y de una sola sangre hizo todo el linaje humano. Por lo tanto, en el alma de todo ser humano hay cosas espectaculares, extraordinarias y maravillosas. Una persona no necesita ser religiosa para ser honrada. Una persona no necesita ser judía para ser inteligente. Una persona no necesita ser de la casa de Israel para ser un docto en el arte o en la ciencia. En el mundo existen premios Nobel que no son judíos,
que no son creyentes. Hay artistas musicales que son espectaculares y son ateos. Hay excelentes historiadores que son agnósticos. Hay maravillosas personas con un gran conocimiento en cualquier tema que ni siquiera creen en Dios. ¿Y qué es lo que estamos tratándoles de decir? Lo que tratamos de decir es que el hombre que forma la cultura, o ha influenciado en ella, o ha incorporado en ella cosas extraordinarias y maravillosas, vienen de la gracia de nuestro Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en todas las culturas del mundo, nosotros encontramos cosas que son espectaculares, preciosas, maravillosas y extraordinarias. Pero al mismo tiempo, como es el hombre el creador de esas culturas, en esa cultura está infiltrada también la debilidad del hombre. No hay cultura en el mundo que no esté infiltrada con idolatría y paganismo, conceptos y prácticas que van en contra de nuestra sagrada Torá. Y uno tiene que aprender a ver, entender y hacer la diferencia. Cuando nosotros aplicamos eso mismo a la cultura bíblica, nos encontramos que los judíos no crearon su cultura. Dios la reveló. Dios nos la reveló. Por tanto, lo que tenemos aquí es cultura creada versus cultura revelada. Por ejemplo, los judíos, los israelitas, no inventamos el Shabbat. Los judíos no inventamos Pesaj. Hashem nos lo dio. Los judíos no inventamos Rosh Hashanah, Yom Teruah. Hashem nos lo dio. No inventamos Sukkot. Hashem nos lo dio. Y por cuanto es revelación de Hashem, no hay nada sucio ni pecaminoso en ellas. Quiere decir que cuando usted va a cualquier nación del mundo y practica cualquier festividad cultural de esa nación, usted tiene que tener mucho cuidado. Porque hay elementos buenos o buenísimos, pero también hay cosas ahí que usted tiene que separar. Tiene que separarse. Pero cuando tú vienes a las festividades del Eterno, tú no tienes que andar con una lupa para separar lo que es bueno de lo que es malo. Todo lo que Dios nos dio, nos reveló, es bueno y perfecto. Y eso es lo que nos da la cultura bíblica, especialmente en las festividades del Eterno, en el ciclo festivo de la Torá, la zona de seguridad ética en la cual podemos fluir con la riqueza de la revelación del Altísimo, sabiendo que no hay nada sucio ni pecaminoso ni conflictivo en esas festividades. Fíjense si es así, que Israel todavía no podía santificar esas fiestas porque era un país de nómadas en medio del desierto cuando Hashem se las entregó. Dios les dijo cómo iban a medir el tiempo y qué iban a hacer en el tiempo cuando entraran a la tierra prometida. Cambiando de una circunstancia nómada, moviéndose a un nuevo estatus sedentario, cada uno en su tierra y en su ciudad. Por ejemplo, Hashem nos dice: cuando venga el fruto del año, ustedes van a sacar el primer fruto que dé la tierra y lo van a presentar delante de mí como ofrenda en mi presencia.
Pero, en el desierto, ¿qué fruto vas a sacar? ¿Para cuándo fue dado eso? Para cuando ustedes entren en la tierra prometida. No habían entrado en la tierra, pero Hashem ya había dicho qué iban a hacer en ella. Por tanto, el ciclo festivo de la Torá es algo tan espectacular, tan extraordinario y tan amplio que requiere ciertas claves o códigos para que lo podamos entender, lo podamos disfrutar y aplicar a nuestras vidas como parte del pueblo santo que somos. ¿Cuál es el ciclo festivo de la Torá? Según Vayikra, capítulo 23, el ciclo festivo de la Torá incluye las siguientes festividades. Primero, el Shabbat, el día de reposo. Segundo, Pesach, Pascua. Tercero, Bikurim, primeros frutos. Cuarto, Shavuot, fiesta de las cosechas. Quinto, Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día del perdón. Sexto, Yom HaKippurim, el día de la expiación. Séptimo, Sukkot, fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Ese es el ciclo festivo de la Torá, esas 7 fiestas. Por supuesto, hay otras fiestas que son históricas también, como Hanukkah, como Purim, entre otras, que se fueron dando en el desarrollo histórico del pueblo de Israel. Pero no es a esas las que estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia a aquellas que específicamente Hashem nos reveló a través de Moshe. Entonces, si crees en Dios, y para Dios esto es tan importante, ¿no lo debería ser también para nosotros? ¿Cómo podemos interpretar estas festividades, este ciclo festivo de la Torá? Hay ciertas claves, ciertos códigos para poder entender esta abundancia de conocimiento que nosotros tenemos en la Torá. La primera clave es que las fiestas bíblicas, el ciclo festivo de la Torá, son las fiestas del Eterno, y fueron dadas a Israel como herencia. Las fiestas bíblicas pertenecen a Hashem, no pertenecen a hombre alguno. Dice la Torá: estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Levítico 23:2. Las fiestas son de Hashem. Él nos invita a sus fiestas. La grandeza de una invitación se mide por la grandeza del que invita. Y si el que invita a hacer lejai es Dios, imagínense el honor. Ese honor extraordinario que te empapa el alma y eleva el espíritu que se introduce en la gloria del dominio de su reino, es el secreto del ciclo festivo de la Torá. En un principio, según una antigua tradición, Dios entregó muchas de estas festividades a las naciones, pero las naciones las rechazaron. Luego fueron dadas por el Eterno a nuestro pueblo Israel. Y de hecho, hay un midrash sobre esto que se toma a modo de chascarrillo. El midrash, Sifri Devarim 343, dice:
Cuando Dios quiso entregar la Torá, se reveló no solo al pueblo judío, sino también a todas las otras naciones del mundo. Primero, Dios fue donde los hijos de Esaf. Les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos contestaron: ¿qué está escrito en ella? Dios respondió: no asesinarás. Ellos contestaron: Amo del universo, esto va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro padre, cuyas manos son las manos de Esaf, Bereshit 27-22, nos llevó a apoyarnos solo en la espada porque su padre le dijo: por tu espada vivirás, Bereshit 27-40. Entonces, no podemos aceptar la Torá. Luego, Dios fue donde los hijos de Amón y Moab y les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos dijeron: ¿qué está escrito en ella? Él respondió: no cometerás adulterio. Ellos contestaron: Amo del universo, nuestro origen mismo es de adulterio, como está escrito. Así, las dos hijas de Lot concibieron de su padre, Bereshit 19:36. Entonces, no podemos aceptar la Torá. Luego, Dios fue donde los hijos de Ismael. Les preguntó: ¿aceptarán mi Torá? Ellos dijeron: ¿qué está escrito en ella? Él dijo: no robarás. Ellos contestaron: Amo del universo, nuestra misma naturaleza es vivir solo de lo robado y lo adquirido con violencia, como está escrito respecto a Ismael, y él será como un asno salvaje, su mano estará sobre todo, y la mano de todos sobre él. Bereshit 16:12. No podemos aceptar la Torá. Continúa el Midrash diciendo que Dios estaba tan preocupado porque nadie quería su Torá, que se la ofreció finalmente a la última opción que le quedaba, el pueblo de esclavos. Al preguntarles Dios, el judío le contesta: ¿cuánto cuesta la Torá? Y Dios dijo: no, nada, es gratis. Y el judío dijo: bueno, bien, dame 2. Lo que estamos tratando de decir con esto es que la primera clave para entender las festividades del Eterno es que no son nuestras, son de Hashem. ¿En qué sentido esta clave, este código, este primer criterio es tan importante para entender la festividad del Eterno? Hay que tener mucho cuidado con ciertas expresiones que aparecen en la Escritura. Por ejemplo, Isaías, capítulo 1, dice lo siguiente: Estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, de vuestros días de Shabbat, de vuestras lunas nuevas. Hastiado estoy de todo esto. Mi alma está cansada de todo eso. Algunas personas que no tienen este código y lee Isaías 1 dicen tremendas barbaridades. Según ellos, eso ya pasó. Si Dios mismo les dijo a su pueblo que estaba cansado ya de esas cosas. Entonces, ¿cómo vas a entender ese texto de Isaías primero? Aquí es donde esta primera clave nos ayuda a entender. Desde el punto de vista de la teología judía, en el momento que nosotros inventamos fiestas o en el momento que nosotros comprometemos sus fiestas y alteramos sus fiestas, en ese momento ya no son las de Él, son las nuestras.
deben recordar o conocer que cuando el profeta Isaías habló de estas cosas, habían ocurrido muchos hechos dramáticos en Israel. Los hombres que estaban en el poder, sobre todo en la parte norte de Israel, habían creado fiestas paralelas a las de Hashem. Y en el momento que tú alteras lo que Dios te ha dado, en ese momento se convierten en tus fiestas, no sus fiestas. Cuando Hashem dice, vuestras fiestas solemnes, es las que ustedes mismos se han creado, no las mías. Las mías son santas, puras y buenas. Cuando nosotros alteramos las cosas, cuando nos desviamos del camino del Eterno, entonces se vuelve nuestro, no de Él. Por ejemplo, cuando Hashem saca a nuestro pueblo, Israel, de Egipto, y nuestro pueblo andaba por el camino correcto, Hashem dijo, «Este es mi pueblo, deja ir a mi pueblo». Ese fue el mensaje al faraón, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». Éxodo 7:16. Pero cuando los hijos de Israel cayeron en el pecado, el becerro de oro, ¿qué le dijo Hashem a Moshe, a Moisés? Le dijo, «Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Éxodo 32:7. Tu pueblo, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, donde dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Juan 10:34. Los que no conocen este código, al escuchar a Yeshua decir en vuestra ley, separan automáticamente a Yeshua de la ley, diciendo que él dice que no es de él. Porque él vino a traer otra cosa diferente. ¿Por qué piensan así? Porque desconocen la cultura hebrea y no entienden este código. Y en el momento en el que interpretamos mal la Torá, y en el momento en el que nos desviamos de los principios sagrados de la Torá, ya no es la ley de Hashem, es nuestra ley, vuestra ley. Es extremadamente importante entender esta clave. Eso es lo primero. La segunda clave para entender estos principios del ciclo festivo de la Torá es que todas las fiestas bíblicas son mesiánicas en su naturaleza y en su esencia. En otras palabras, apuntan al Mesías, nos hablan del Mesías. Y quiere decir que cuando tú te metes dentro de las fiestas bíblicas, tu entendimiento del Mesías va a alcanzar una dimensión extraordinaria porque Él está escondido en todas esas fiestas. Porque ya hemos explicado cómo es nuestro pueblo, porque está escrito de todo lo que los profetas hablaron. Lo hablaron pensando en Mashiach, pensando en el Mesías. Exactamente como dijo el rabino Pablo de Tarso, cuando él dijo en una de sus cartas que el propósito final de la Torá es llevarte al Mesías. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Mesías para justificación de todo creyente. Mashiach es el objetivo final. Y si el propósito final de la Torá es llevarte al Mesías, y si los profetas todos hablaron acerca del Mesías, estudiar las fiestas bíblicas que forman parte de la Torá y no ver allí al Mesías es una gran pérdida. Entonces, es muy importante entender esta clave de las fiestas bíblicas. Son mesiánicas en el sentido de que apuntan al Mesías. Si tú te abstienes de eso, y si tú rechazas eso, y si tú lo ignoras, te estás perdiendo una riqueza extraordinaria acerca de quién es realmente el Mesías.
La mejor forma de explicar esto lo encontramos en una declaración hecha por el rabino Pablo de Tarso en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, como vimos al comienzo de este capítulo. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colosenses 2, 16-17. ¿Qué significa esta declaración del rabino Shaul HaTarsi? Primero, les vamos a compartir la interpretación no judía tradicional que se ha hecho de este versículo. En la teología dispensacionalista, esa teología que encapsula la revelación y el trato de Dios con Israel y con la humanidad, en ciertos periodos fijos, determinados en tiempos y edades, mostrando que cada vez que llega una nueva dispensación, la anterior queda anulada y separada por la nueva que llega. En esta teología no judía se interpreta este texto diciendo: antes de la llegada del Mesías y antes del establecimiento de la dispensación de la gracia, estamos confinados a la dispensación de la ley, pero ahora que ya ha llegado el Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque este no es el tema aquí, nos asombra ver cómo los teólogos cristianos y después todo su rebaño pueden llegar a esta conclusión. Si antes de la gracia los gentiles estaban confinados a la dispensación de la ley, ¿qué ley es esa? ¿La Torá? Piensen en eso. Si Dios nunca le dio la ley a los gentiles, ¿cómo usted puede estar confinado, atado a un pacto o a algo que a usted nunca le dieron? De hecho, Pablo escribió y dijo que la condición de los gentiles es excluidos de la ciudadanía de Israel, sin pactos, es decir, sin ley, sin promesa, sin esperanza, sin Mesías, sin Dios en el mundo. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Mesías, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. Y en otro lugar, el rabino Pablo de Tarso afirmó en Romanos 2:14: en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley. Entonces, si esto es así, ¿sobre qué base puede un no judío decir: bien, antes de la llegada del Mesías y el establecimiento de la dispensación de la gracia, estábamos confinados bajo la dispensación de la ley, pero ahora, llegado el Mesías, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la nueva dispensación que la supera? ¿Cómo alguien puede decir que ya no está bajo la ley si nunca tuvo ley? La gran mayoría de cristianos afirman que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y cuando alguien afirma esto, ya sea por arrastre cultural o sea por estar en alguna iglesia, entran en aguas turbias y profundas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero nos preguntamos, ¿de qué maldición de la ley te puede liberar si tú, gentil y expagano, nunca has tenido ley? Si tú, gentil y creyente en Yeshua como el Mesías,
nunca estuviste en el pacto de la ley, ¿de qué ley te va a liberar? ¿Pueden ver la contradicción lógica que existe? Entonces, ¿de qué maldición es la que te libera el Mesías? ¿Qué quiere decir Pablo ahí? La maldición de la ley de la cual el Mesías libera al no judío es la maldición de haberse quedado sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Mesías y sin Dios en el mundo. De eso es lo que el Mesías te libera. Cuando Dios escogió a Israel como nación del pacto, ¿qué pasó con los gentiles? Quedaron excluidos y se quedaron sin pacto, sin promesas, sin esperanzas, sin Mesías y sin Dios en el mundo. La elección de Israel como pueblo de Dios, la elección de Israel como familia de Dios, la elección de Israel como pueblo escogido, inevitablemente causó que las demás naciones quedaran fuera de esa categoría. Israel tiene pacto, Israel tiene promesa, Israel tiene esperanza, Israel tiene al uno y único Dios verdadero, Israel tiene al Mesías. Pero los gentiles no tenían nada de eso. Lo perdieron en la Torre de Babel y lo perdieron en la elección de Israel al pie del monte Sinaí. ¿Qué queda? ¿Cuál es el perfil o cómo sería la categorización de una persona que está sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Mesías y sin Dios en el mundo? ¿Tienes una maldición mayor que un ser humano que esté sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa en el mundo? Venido al Mesías y establecido un canal de apertura para que los no judíos puedan ser injertados en el olivo natural, la maldición de haberse quedado sin pactos, la maldición de haberse quedado sin promesas, fue quitada. Y ahora, por los méritos del Mesías, los no judíos son cortados del olivo silvestre e injertados en el olivo natural. Y ahora, ellos también como nosotros, tienen a Dios, tienen al Mesías, tienen esperanza, porque les fue quitada la maldición y les vino la bendición de convertirse en justos de las naciones bajo el amparo de la Shejiná, del Dios de Israel. Ya no son paganos, no son idólatras, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Porque como se oyó aquella vez en Jafo, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Hechos 10:15. De modo que cuando el rabino Pablo escribió: nadie os juzgue con respecto a comida o bebida en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, porque todo esto es lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Mashiach. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiso decir con eso? Vamos entonces a mirar la interpretación judía de ese texto. En los días del rabino Pablo, había un grupo de judaizantes que enseñaban contra la doctrina y enseñanza del Mesías, contra la enseñanza de los discípulos originarios de Yeshua, diciendo que los gentiles
tenían que hacerse judíos si querían ser parte de la comunidad y si querían tener asegurada una parte del mundo por venir. Según ellos, tenían que hacerse judíos y si no se hacían judíos con circuncisión, no había otra opción. Eso de justos de las naciones no valía para ellos y tenían que hacerse judíos si querían ser parte de la comunidad de Israel. Estaban juzgando a los primeros creyentes del primer siglo, cuando los vieron sacrificando las fiestas bíblicas, incluyendo el Shabbat. ¿Tú qué haces? Tú no tienes por qué estar comiendo comida kasher. ¿Qué haces tú comiendo comida kasher? Tú puedes seguir comiendo cucaracha, ratón, puerco, langosta, camarón y todo lo que quieras. Y de este modo los juzgaban. Juzgaban a los creyentes de origen gentil porque ya no comían puerco, porque ya no comían gusanos. Los criticaban. Tú no eres judío. Tú puedes seguir comiendo eso. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces sacrificando el Shabbat? Sigue con tus falsos dioses. ¿Qué haces guardando el Shabbat sin circuncidar? Sigue con tus costumbres y si quieres guardar el Shabbat, deja tus falsos dioses y circuncídate. Es decir, los prosélitos juzgaban a los gentiles cuando veían que los creyentes de origen no judío se reunían en la sinagoga. Algo muy paradójico en cuanto a ellos cuando hasta hace solo 2 días estaban rezando a Zeus. A muchos cristianos hoy en día les cuesta entender que no hay un solo texto en el Nuevo Testamento, no hay un solo texto que pruebe que los creyentes de origen gentil se reunieran otro día que no fuera en Shabbat. Es un concepto espiritual. Y tú te puedes reunir en cualquier día de la semana, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. El día que tú quieras te puedes reunir. Pero no vengan a decir que el lunes es el día del Señor, o que el domingo es el día del Señor, o el viernes. El día del Señor, el día de Adonai, el día de Hashem, es el Shabbat, el sábado. El Shabbat es el día del Señor, y eso no se puede cambiar. Los cristianos no tienen problema con los 10 mandamientos, excepto con el Shabbat. ¿Por qué? Porque alguien se lo robó un día. ¿Y por qué se lo robaron? Para que no tuvieran nada compartido con los judíos. Cuando leemos la carta que Constantino dirigió a las iglesias cristianas del imperio, en uno de sus párrafos se expone la verdadera razón del cambio. Según Eusebio en su Historia Eclesiástica, esto es lo que el emperador, y ahora titulado nuevo jefe de la Iglesia cristiana, escribió: Nos ha parecido a todos que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes, rechazando todas esas prácticas de ese pueblo. Y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos, para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor, y así no tener relaciones con estos judíos perjuros. Pero ha venido el tiempo donde los cristianos están levantando la voz y están diciendo: un momento, mis raíces no están en Roma, mis raíces están en Jerusalén.
Por eso llegó el tiempo cuando los cristianos están echando mano del tzitzit de un yehudí. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Y le están diciendo: vamos contigo porque sabemos que contigo está el Dios a quien nosotros queremos servir. El tiempo está llegando para que las naciones se levanten y digan: venid y subamos a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Adonai. Isaías 2:3. Los judaizantes iban detrás de Pablo sembrando confusión y caos en las comunidades. Entonces los gentiles que habían creído se preguntaban: ¿qué hacemos? ¿Podemos guardar Shabbat o no? ¿Podemos seguir comiendo carne de gato, de perro, o limpiamos nuestras bocas de sangre y de toda comida impura? En ese contexto, Pablo les escribió: que nadie les juzgue, y no le permitan a nadie que les juzgue, porque lo que Dios limpió, nadie puede declararlo inmundo. No le permitan a nadie que les prohíban estas cosas, porque cuando ustedes practican estas cosas, ustedes están anunciando al Mesías, ustedes están revelando al Mesías, están exaltando al Mesías, porque todo esto es una sombra que no hace otra cosa que apuntar al Mesías, el cuerpo del cual todas estas fiestas hablan. ¿Qué significa esto? ¿De que todas las fiestas bíblicas son mesiánicas en su naturaleza? Que apuntan al Mesías, que nos hablan del Mesías, que aprendemos del Mesías por medio de estas fiestas. Y por tanto, los seguidores judíos de Yeshua, como los seguidores no judíos, al santificar estas fiestas, no hacemos otra cosa sino hablar del Mesías, mostrar al Mesías. No hacemos otra cosa que afirmar nuestra fe, en nuestro caso, de forma particular, en Yeshua como Mashiach. Así que, ¿qué tenemos hasta aquí? Hemos visto dos claves o códigos para interpretar correctamente estas palabras del rabino Shaul y el tema del anuario bíblico. Primero, que las fiestas son del Eterno, no de ningún hombre en especial. Son del Eterno, son sus fiestas y Él nos invitó a participar de ellas. Y segundo, las fiestas son mesiánicas en su naturaleza, es decir, apuntan al Mesías. El tercer código para entender el ciclo festivo de la Torá, el anuario bíblico, es muy interesante. Tienes que comprender que el anuario bíblico es lunisolar. Esto te va a dar o te va a abrir un mundo de entendimiento. Este código te va a permitir entender una cantidad de textos del Nuevo Testamento que son impresionantes. ¿Qué quiere decir que el anuario bíblico es lunisolar? Es decir, que tiene en cuenta el sol y la luna para su enunciado. No es un anuario solar, como el calendario secular que rige hoy en día en la mayoría de las naciones occidentales, el calendario gregoriano. Y no es un anuario lunar como el calendario islámico o musulmán. El calendario, el anuario hebreo, es el lunisolar, o sea, tiene en cuenta el movimiento de la luna alrededor de la Tierra y tiene en cuenta el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Si tú no entiendes eso, vas a tener problemas en comprender muchos de los secretos de las festividades bíblicas.
Nosotros sabemos que por ahí anda una teoría del famoso sábado lunar. Y según los defensores del sábado lunar, como la luna es la que da el mes, el día siguiente al de la luna nueva lo cuentan como primer día del mes y como primer día de la semana. Lógicamente, para los que así cuentan, el Shabbat puede caer el día 8 del mes, puede caer el día 15 del mes, puede caer el día 22 del mes o puede caer el 29 del mes. Y lo mismo puede caer un martes que un jueves en el calendario secular. Solamente vamos a presentar un punto aquí de por qué el calendario bíblico no puede ser lunar. La simple razón es porque la Torá afirma que Pesaj, la fiesta del Pesaj, la Pascua judía, siempre tienen que caer en el mes de Aviv. Y presten atención, siempre tiene que caer en el mes de Aviv. Éxodo, capítulo 12, a partir del verso 1, claramente establece que en el mes de Aviv, que es el mes que abre la primavera, tú santificarás esta fiesta a Hashem. Por tanto, Aviv, el mes de Aviv, y Aviv quiere decir primavera en hebreo, siempre tiene que ser el escenario, el tiempo para Pesaj, para la Pascua. Si seguimos la cuenta de los días de la semana y los meses por la luna, y exclusivamente por la luna, habrá años cuando Pesaj caerá en verano, años cuando Pesaj caerá en otoño, años cuando Pesaj caerá en invierno, y finalmente otra vez en primavera, como sucede, por ejemplo, con algunas de las festividades del pueblo islámico, el Ramadán. Y lo mismo puede caer en primavera que en verano, y la fiesta se mueve por el año porque es lunar. Lógicamente, la Torá no permite eso con las fiestas del Eterno. Consecuentemente, por ese solo argumento, no puede ser lunar. Tiene que ser lunisolar. Entonces, al estudiar las fiestas bíblicas, tú tienes que tener en cuenta estas dos claves. Primero, la luna es la que nos da el nuevo mes. Y segundo, el sol es lo que nos da inicio a un nuevo día. Cuando el sol cae, es un nuevo día. Y cuando la luna aparece nueva por primera vez, es un mes nuevo. El sol nos da el día, nos da la noche y nos da los años. El día comienza a la caída del sol en el calendario judío. A la caída del sol, no antes, no después. Cuando el sol oscurece, se inicia un nuevo día. Quiere decir que teniendo en cuenta ambos sistemas, el calendario judío y el calendario gregoriano, el primer día de la semana en el calendario judío, no es el domingo por la mañana como en el calendario secular, es sábado en la noche. ¿Por qué? Porque el día comienza a la caída del sol. Apliquen ahora ese código a los datos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 20, verso 7, dice: El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Cuando una persona no tiene este código y lee
el primer día de la semana, cuando estaban reunidos los discípulos para partir el pan, ¿qué piensan que es el primer día de la semana? El domingo. Domingo porque en el calendario secular el primer día de la semana es domingo. Lógicamente, si la Biblia que ustedes puedan estar leyendo les dice el primer día de la semana y en su mente el primer día de la semana es domingo, entonces, lógicamente, cuando alguien lee eso piensa domingo. Pero cuando tú entiendes este código de que el calendario judío no funciona igual y que este documento que se escribió por un judío está hablando en un contexto judío, entonces tú no puedes aplicar una medida cultural no judía para interpretar un texto judío. ¿Por qué? Porque vas a llegar a conclusiones equivocadas. Y esto, que es tan fácil de entender, sigue ocurriendo en el mundo cristiano por no querer pararse un momento a reflexionar lo que está escrito. Se tiene que aplicar conceptos judíos a textos judíos y no traer culturas extrañas o ideas extrañas para interpretar un texto que es judío. Esto es importante porque las palabras cambian de significado de cultura en cultura. Si decimos la Lola coge la concha para decorar un estante, un argentino se puede echar las manos a la cabeza. Si hablamos en un dialecto andaluz, probablemente muchos no entiendan nada de lo que le decimos. Si decimos, por ejemplo, cuchique polla, no vea, vaya tela, la vin compae. Mi chavea lo mandé a un mandaillo para allá y se quedó apoyardao. Una jamba le dijo onde. Conté con eso y después de toda la pechá, nada de nada. Le echa una que no vea. Después de todo, me quedó un recomello que no vea. Aunque es una chuminá. Pero después del follaero, le da al cipollo una chuminá que la ha encantado pa' no quedar de engurruñido con el pavo. Vaya que diga que su pae es un esmayado. Pa' no liar un follaero y no quedar esfaratado, y como me ha dado fatiga de la que la ha liado, le da una mijilla porque estaba enmayado. Después de pim pum, nos hemos partido y nos hemos pegado una pechá que no vea. ¿Entendieron algo? ¿Especialmente aquellos que son latinoamericanos? Seguro que no. Y si entendieron algo, probablemente puedan malinterpretarlo. Si ustedes van al diccionario español para entender cuchiquepollas, pueden malinterpretar la expresión totalmente. Cuchi, según el diccionario, significa cerdo y pollas, gallinas jóvenes. Lo que eso significa es algo así. Vaya cosa que me ha pasado. Amigo mío, mi hijo, que mandé a comprar una cosa importante, se perdió. Una mujer le indicó dónde estaba la tienda. Con todo eso y después del esfuerzo, no la encontró. Le he regañado. Cuando todo pasó, me sentí mal, aunque fue algo sin importancia. Después de regañarle, le he dado al atontado un regalo que le ha gustado, para que no piense que soy tacaño. Vaya que piense que su padre es pobre. Para no pelearnos y después no hablarnos, de la vergüenza que me ha dado al regañarle, le he dado de comer porque tenía hambre. Después de hablar, hemos reído y nos hemos dado un festín de comer impresionante. Si estos dialectos de la calle, que pasa en todos los países del mundo, al leerlo lo malinterpretamos, estaríamos en serios problemas para interpretarlo correctamente. Pues eso mismo que ocurre hoy en día con cualquier idioma, ocurre también con el Tanaj y con el Nuevo Testamento. Pero cuando tú no entiendes eso, porque estás fuera de esos valores culturales, tu interpretación está a 1000 años luz de ella. Según muchos, uno de los textos del Nuevo Testamento prueba que Jesús cambió el sábado por el domingo o que los apóstoles cambiaron el Shabbat por el domingo.
le dicen a la gente: «Mira, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana». ¿Cuál es el primer día de la semana? La gente dice: «El domingo». Pues por eso es que nos hemos reunido el domingo. Pero eso es una salvajada, un desastre, porque el primer día de la semana se inicia en el calendario hebreo a la caída del sol. Usen la lógica. El texto dice que Pablo alargó el discurso hasta la madrugada. Imagínense que primer día de la semana, en el mundo cristiano, significa domingo aproximadamente sobre las 9 de la mañana. Y si Pablo comenzó su discurso a las 9 de la mañana y alargó el discurso hasta la madrugada, ¿cuántas horas estuvo hablando Pablo? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana, ¿cuántas horas son? Son 16 horas de discurso. Según su lógica, no caen en la cuenta que ninguna persona puede estar 16 horas hablando. Lo que sí es lógico es entender esto teniendo en cuenta las claves hebreas. Pablo comenzó su discurso el sábado por la noche, cuando cayó el sol, y desde la caída del sol hasta las 3 de la mañana estuvo dando su discurso. Si contamos, aproximadamente, Pablo estuvo dando un discurso de unas 4, 5 o 6 horas, algo fuera de lo común, pero dentro de la normalidad. ¿Cuándo tuvo lugar la resurrección de Yeshua que nadie vio? Porque cuando los hombres y las mujeres llegaron a la tumba aquel día por la mañana, la tumba hacía horas que estaba vacía. Entonces, ¿cuándo ocurrió la resurrección? Tuvo lugar el primer día de la semana. Pero ¿cuándo se inicia el primer día de la semana en el calendario hebreo? A la caída del sol del Shabbat, se inicia el primer día de la semana. Así que podemos decir que Yeshua resucitó el sábado por la noche. ¿Por qué? Porque el cambio de sábado a domingo, en el calendario secular, se produce a las 12 de la noche. Cuando el calendario gregoriano, el reloj pasa a las 12 de la noche, comienza el domingo. Pero esas 4 a 6 horas antes, desde la caída del sol hasta las 12 de la noche en el calendario hebreo, ya es el primer día de la semana, puesto que comenzó 4 a 6 horas antes dependiendo de la estación. En otras palabras, cuando a las 12 de la noche llega el domingo, en el calendario hebreo judío, hace horas que ya es el primer día de la semana. Así que Yeshua no resucitó el domingo por la mañana, sino el sábado por la noche, según el calendario secular. Y de ahí que las iglesias cristianas fundamentan erróneamente que Jesús resucitó el domingo por la mañana y por eso, según ellos, el domingo, el día del sol, es el día del Señor. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué muchos creyentes sin mala intención creen eso? ¿Por mala intención? No, para nada. Muchos cristianos no tienen la menor idea de lo que está detrás de eso. El resultado de todo eso es que le enseñaron mal. Pero el tiempo ha llegado. El tiempo está llegando a su cumplimiento, aunque el día y la hora nadie sabe. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube:
Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. Por todo esto que hemos analizado, ¿qué vas a hacer con toda esta información de ahora en adelante? Porque una vez todo es puesto en su lugar, es tu responsabilidad. Los códigos son claves importantísimas para poder entender las fiestas bíblicas del Eterno. Pero nos falta estudiar algo más: el shofar, el último shofar. El último shofar no es cualquier cosa. El último shofar es precisamente la cuarta clave para entender las fiestas bíblicas. ¿Qué importancia tiene el shofar en las fiestas del Eterno? Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la segunda parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.